La dirección te la mandan 2 o 3 horas antes del ritual. La dirección, si tú la pides antes, nunca te la dan antes. Siempre te dicen, te la voy a dar ese día Mm. y te la mandan, no sé, si te citan a las 8 a las 8 te la mandan 2 o 3 horas antes. ¿Por qué lo Y hacen? Porque saben que no es legal y saben que si alguien los exacto, denuncia, exacto. terminan todos presos. En algunos países, como no está tipificado el brebaje en sí como una droga, a veces lo toman como un atajo como para salir libres. Pero en otros países, como por ejemplo Argentina, donde nosotros hemos llevado una lucha y hemos tenido reuniones en el Cedronar, que es donde eh, está todo el tema del tema de drogas y demás, este tema lo hemos puesto en agenda y aquí en Argentina, hoy en día, el brebaje en sí es un delito. Antes, ¿qué sucedía? La policía iba cuando sucedían las denuncias, cuando la gente hacía las denuncias, rescataban a la gente que estaba dentro, pero no podían hacer nada más porque no estaba tipificado el brebaje en su conjunto. El DMT, que es una de sus sustancias, sí, pero el brebaje en sí no estaba tipificado. Entonces recurrían a ese ardid como para desligarse de las denuncias. Por eso te digo, es esto de armar 1 hora, 2 horas antes, lo hacen por esto, para evitar denuncias y que la justicia pueda actuar en tiempo y forma. Sí, 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 totalmente. Y lo delicado de esto es que tú llegas y te lo dan como sin ningún tipo de control. Recuerdo mucho que cuando yo llegué, primero te hacen como una limpia y según esto armonizan el lugar y pues bueno, de hecho, cuando tú llegas te dicen que te pueden dar cambo, que es como sapo, pero ese se inhala, o sea, tú primero inhalas eso y ya después, eso es como para preparar tu cuerpo para recibir a la abuela, que es como ellos lo llaman, que es el alucinógeno. Entonces en mi caso yo dije que no, yo dije no, no quiero. De hecho, yo cuando estaba ahí, te hacen firmar, como era en contingencia, llegas, te registras y te hacen firmar un escrito, de medidas sanitarias. Pero abajo de ese escrito vienen 2 hojas donde dicen que ellos se deslindan de cualquier robo, de cualquier pérdida de objeto, de cualquier cosa que llegue a pasar dentro del ritual y que tú no puedes salir de ahí hasta el siguiente día. Eso es algo súper delicado porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo tomo el brebaje, me puse muy mal y yo les pedía que me dejaran salir y en ningún momento me quisieron dejar salir. Me dijeron, es parte del proceso y entonces no te dejan salir. O sea, si alguien realmente se pone muy mal, pues no te dejan salir, O ahí te sea vas, que estaba ahí te quedas. secuestrada. Eso Sí, es un secuestro, o sea, te retuvieron sí. en contra de tu voluntad. Sí, sí, porque yo muchas veces, como 3, 4 ocasiones, yo le decía a la organizadora, le digo, es que me necesito ir, por favor, déjame ir. No, 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 no te preocupes, es parte de tu El proceso, la tema es que ayahuasca. saben por qué lo hacen esto, ¿no? Lo hacen en lugares cerrados y no permiten que salgan porque la droga es muy potente y por ahí cuando te pega, cuando te hace efecto, podés cometer, no sé, un delito o te podés lastimar vos mismo. Por eso, por más que lo hagan en lugares alejados, lugares turísticos, lugares lindos que utilizan, lo hacen en habitaciones cerradas o en lugares cerrados porque muchos, a veces jóvenes, se levantan y empiezan a correr. Y ha sucedido de chicos que se han muerto en la selva porque empiezan a correr, se pierden, se golpean y se terminan muriendo. Sí, 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 y lo más grave, y algo que es lo que a mí que ellos lo saben, Pablo, ellos que dan esa droga, ellos lo saben, ellos saben las consecuencias que puede pasar y no les interesa. O sea, en mi caso, yo cuando estuve ahí, dijeron que había brebaje suficiente y hubo gente que hizo 4 tomas. Un delirio. O sea, a lo mejor para las personas que no están relacionados con el grado de cómo te afecta el DMT, yo solamente ingerí 2 y yo, bueno, yo terminé como te digo, en un centro psiquiátrico donde, pues sí, definitivamente lo que me pasó es que me dio un pasón de droga. Yo he de decir que yo no fumo, yo no tomo alcohol, nunca he consumido una droga y,
y para mí fue muy difícil sobrellevar todo lo que viene después de ese consumo, porque no se acaba ahí, o sea, no se acaba el otro día que te dejan ir, no. Si te da un pasón, ahí empieza lo que sigue. Entonces es algo totalmente que yo no entiendo cómo, sabiendo las consecuencias, hay gente que le pasa, hay gente que no, pero ellos saben que sí es peligroso, y ellos saben que hay gente a la que pues no puede ser que ni regrese del viaje, porque en tu cerebro todo se te altera. En mi caso me dio un ataque de pánico, no podía respirar, no me podía mantener en pie, no tenía lucidez. Llega un momento en que no pierdes el sentido al 100%, pero realmente lo pierdes. O sea, realmente quedas tan vulnerable que pueden hacer contigo lo que ellos elijan. Y ellos lo saben, porque quedas 100% vulnerable. Ya no tienes control sobre ti ni sobre tu cuerpo. ¿Cómo fue ese proceso? Si lo puedes contar más detalladamente. ¿Te hicieron recostarte? ¿Cómo terminaste internada? Bueno, mi proceso fue, ya nos dieron 2 horas antes el lugar, yo acudo al lugar, te dicen que tienes que acudir solo, que no puedes acudir con nadie, porque cada proceso es personal, entonces no puede ir alguien a acompañarte, porque es tu proceso y pues así, tienes que ir solo. Que tienes que dejar el celular, porque como vas a estar en un proceso, no es necesario que te tienes que desconectar del mundo, de tus seres queridos, que no le puedes pedir auxilio a nadie prácticamente. Ahora lo entiendo después de ver tu contenido. En ese momento yo decía, bueno, pues está bien. Te dicen que no lleves celulares y te dan el lugar. Yo en mi caso sí llevé mi teléfono y yo lo tenía conmigo, y pues bueno, yo sí les dije que yo sí necesitaba tener mi teléfono y pues bueno, me lo dejaron tener. Después de firmar, primero te hacen que firmes tu hoja, donde te deslindas de todo lo que llega a pasar. Después de ahí te recuestan en unas colchonetas que tú mismo llevas y empiezan a pasar con una jarra y en un vasito que ellos mismos te proporcionan, te empiezan a dar pues el brebaje. Y te dicen que te esperes, que lo vamos a tomar en grupo, lo tomamos en grupo. Y por ejemplo, yo, el primer shot, ellos le llaman que es un shot, que es una pequeña cantidad, pues me quedé totalmente dormida. Yo perdí el sentido. Durante ese tiempo yo no supe qué pasó. Yo no supe qué pasó, no recuerdo nada. Es como si te noquearan, como si te dieran un calmante y pierdes totalmente noción. Ahora entienden por qué dicen que la ayahuasca está dentro de las drogas de sometimiento. Porque inclusive muchos gurús dentro de estos rituales abusan de las chicas. O sea, tenemos un montón de casos de gurú de estas características que terminaron en la cárcel por abusar de cientos de mujeres en estos rituales. ¿Por qué? Porque quedan fuera de estado y quedan a merced de la persona que está afuera haciendo guía, supuestamente. Por eso hay muchas chicas acá en Argentina, hemos tenido varios casos, en Colombia, en México también hubo casos de este tipo de chamanes. Y creo que, no sé si fue en Colombia o en México, había un argentino que también hacía de chamán y abusaba de las mujeres dándole ayahuasca. En Morelos, sí, algo por eso así. hay que tener cuidado. O sea, cuando alguien le dice todo esto es lindo y demás, tengan cuidado, porque cuando ustedes toman eso, quedan fuera de sistema y la persona que está afuera puede hacer lo que quiera con ustedes. Sí, y no es lindo y es totalmente muy peligroso, de verdad, es por eso que yo me animé a contarlo, porque es algo muy peligroso, realmente tú quedas a merced de lo que te hagan, o sea, no, yo perdí el sentido, después lo recobro, yo como llevé mi celular, yo me di cuenta que pasaron como unos 50 minutos y pasan y me dicen, aquí está tu segundo shot. O sea, ni siquiera te preguntan, ¿quieres tomar? ¿No quieres tomar? Y como tú todavía estás como adormilado, si se puede decir de alguna manera, sedado, me tomo el segundo shot y ahí ¿Habías empezó. tenido alguna visión, algo? Porque lo que hace ese No, alucinógeno es
como estar en un estado de trance donde tenés vivencias que son totalmente reales, las describen. Por eso es el tema de que dicen, bueno, te puedes sanar un tema psicológico, no sé, la pérdida de alguien, si lo ves, te despedís, pero también puede ocurrir todo lo contrario, o sea, ver que no lo podés agarrar, que no podés, o sea, te puede generar todo lo contrario y agravar una patología como una depresión, una bipolaridad o una esquizofrenia, una patología seria, la puede agravar totalmente. En tu caso, Sí, ¿tuviste alguna visión, algo? sí, sí, sí. Por ejemplo, bueno, en el primer shot no pasó nada. En el segundo shot, ahí es cuando empieza lo más fuerte de todo de mi experiencia. Primero, bueno, otra cosa que ponen una música excesivamente fuerte, entonces entre la droga, entre la música, es oscuro, apagan totalmente las luces, está totalmente oscuro. Si acaso dejan solo lo que es una fogata, todo eso pues influye también para que pues el alucinógeno sea más fuerte. No sé, yo así lo viví. Sí tienes alucinaciones, de hecho, a mí lo que me pasó es que yo no podía respirar. Mi primer síntoma fue no poder respirar y no poderme mantener en pie. Por eso es que lo digo que es demasiado peligroso. Literalmente yo no podía mantenerme en pie, yo no podía respirar. Yo le decía a la encargada, a la líder que yo necesitaba salir. Es cuando te comento que necesitaba salir, me dice que no, que me acueste, que es mi proceso. Entonces yo me acuesto y sí todo te empieza a dar vueltas, estás como consciente, como inconsciente, como luchando, en mi caso, en no perder el control. Ellos te dicen que no te resistas, que es parte de tu proceso, que te dejes ir, quizá te tienes que desmayar, que te desmayes, que te dejes totalmente guiar por la abuela. Pero había algo en mí que decía, esto no está bien, yo decía, ¿y si me desmayo, qué va a pasar conmigo? O sea, ¿cómo me puedo defender? No sé, ahí me empieza a dar un ataque de pánico. Yo escucho y empiezo a escuchar las voces más fuertes, no sé. La verdad, yo nunca había tenido una experiencia así, pero de verdad yo no le recomiendo absolutamente a nadie que consuma un alucinógeno, es demasiado feo. Empiezo, sí, a tener como alucinaciones. Yo no vi nada de lo que comentan, que ves a un familiar ni nada. Si te soy honesta, yo no vi nada. Realmente, yo que ya lo viví, yo les digo que lo único que hacen es darte un alucinógeno y te lo pasas muy mal. Son los mismos efectos que una droga. Tu cuerpo se empieza a descompensar, tu cerebro se empieza a alterar por toda la droga por el DMT. De hecho, el DMT entra por tu sangre y cuando llega a tu cerebro es cuando te empiezas pues a sentir muy mal. Yo tuve ese ataque de pánico y de ahí me acuestan y me dicen que me deje ir. Yo nunca pude estar sola, yo siempre le decía pues a los guías o cuidadores que estuvieran conmigo porque de verdad, Pablo, yo de verdad te lo digo, yo sentía que si yo cerraba los ojos yo ya no iba a poder regresar de ahí. No sé si hubiese podido despertar nuevamente, de verdad. Es una experiencia muy horrible, muy, muy fuerte. Entonces, las alucinaciones duran como 5 o 6 horas. 5 o 6 horas para que el trance se baje y pues bueno, mientras amanece, toda la noche, que en mi caso fue en la noche, es estar escuchando música. Cuando yo estaba muy mal, todavía pasan y me dicen que si quiero otro shot, un tercer shot, o si quiero sapo, cambo, inhalar. Yo le digo, yo no tenía control de mi cuerpo. Ellos me tenían que mover. Ellos tenían que moverme de un lado para otro. Yo no podía ni siquiera controlar mi cuerpo. No tenía control absoluto. Ellos me movían como si yo fuera un títere. Ahora acuéstala aquí, ahora acuéstala acá. No podía ni hablar del grado de intoxicación que yo tenía en mi cuerpo. Yo no podía hablar, no podía gesticular. Al pasar de las horas, pues ya fue cuando empecé a recobrarme.
pero sí escuchaba, y yo escuché cuando la líder le dice a uno, ¿sabes qué? A ella se le bajó la presión, tráeme un dulce para dárselo. Ellos me abrieron la boca y me pusieron el dulce porque yo ni siquiera podría abrir mi boca. Del grado de ese grado de intoxicación es el llamado ayahuasca de MTA. Por eso es que yo sí quise hacer este video, porque hay mucha gente que le venden que con eso se va a curar su depresión, y no es cierto. Una persona con depresión, perdón, hubo una interrupción. Una persona con depresión que tú le metes ese grado de alucinógeno, la revientas. Y de verdad sí puede parar en un centro psiquiátrico. Yo paré y yo no tenía diagnosticado ninguna enfermedad. Y es ahí donde es mi rabia y mi coraje, porque digo, una persona que realmente está tomando un medicamento contra la depresión y tú le metes eso, yo no entiendo cómo hay gente que lo puede hacer. Entonces dan las 8 de la mañana. Mi proceso empezó como a las 11:30, tomar los shots. Eran las 8 de la mañana y yo no me podía levantar. Yo no me podía poner en pie. A mí me tuvieron que ayudar para ir al baño, porque yo les decía que yo quería ir al baño. Porque para esto tú tienes que vomitar. Y si tú vomitas, pues ya se supone que se acabó tu proceso y ya vas a sentirte mejor. Yo no podía hacerlo. Ellos me tuvieron que levantar, ellos me tuvieron que llevar. O sea, ellos tuvieron que hacer todo por mí. Durante 6 o 7 horas yo no tuve control de mi cuerpo, ni de nada. Yo no podía ni hablar siquiera. Entonces se termina ese proceso, pero durante todo el proceso, como yo podía, yo les decía, es que me siento mal, déjame ir. En ningún momento me dejaron ir. Después que veo tu contenido me doy cuenta que si me llevan a un hospital en ese estado, ahí va a haber problema. Yo les decía, no importa, a mí déjame ir. Yo les llegué a decir, yo no voy a decir de dónde ven, yo no voy a decir que me dieron esto, a mí nada más déjame ir, porque yo de verdad, Pablo, yo sentía que si yo me quedaba, sí me podía pasar algo peor. Sí me podía pasar algo peor. Entonces, para mí ese proceso fue muy fuerte y es por eso que yo estoy aquí, para si puede servir para que alguien que lo quieran captar sepa la realidad, porque lo que te dicen es que te va a ir muy bien, que vas a sanar tu depresión, que vas a sanar tu ansiedad, que vas a sanar cualquier padecimiento que tú tengas. Si tienes dependencia al alcohol, si tienes dependencia al cigarro, si tienes dependencia emocional, que todo eso en una noche se va a acabar y vas a salir sanado. Y es una mentira, vas a salir peor, mucho, mucho peor, porque realmente lo que tu cerebro tiene en ese momento es DMTA. O sea, no entiendo cómo no puede haber información. Yo busqué mucha información y lo único que decía es que la ayahuasca es un brebaje que sana el alma. No, porque encima de eso hay que decirle a la gente que, por supuesto, cuando tenemos tanta invasión de estas organizaciones coercitivas, que si uno, yo la otra vez mostraba en un video, puse, no sé, de tema New Age, ¿no? Ponía yoga sana. Y ponía yoga sana los ojos, yoga sanación de mente, yoga sana tu alma. Todo lo que vos quieras sana. Entonces, realmente, antes que encuentres un sitio web con información adecuada, vas a encontrar un montón que hablen a favor de estas pseudoprácticas porque tienen intereses generados.